contacto y lo agradezco muchísimo con el doctor Jorge Santibáñez, muy apreciado. Él es especialista en temas de migración internacional, fue presidente del Colegio de la Frontera Norte y le entiende perfectamente este tema. Doctor Jorge, muchas gracias. ¿Cómo te va? Buenas noches. Apreciamos mucho tener este contacto. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti por la invitación. La invitación es para comentar, pedirte tu opinión, tu análisis de esta idea que ha tenido el gobierno de Trump de gravar con el 5% de impuestos las remesas, principalmente las que envían los mexicanos a nuestro país. Bueno, las remesas todas, pero yo me estoy refiriendo por interés a las de México, calculadas entre 93,000 y 100,000 millones de dólares al año. Bueno, primero es una medida, la verdad, muy preocupante para los mexicanos en Estados Unidos. Como bien mencionas, los mexicanos trabajan allá, pagan impuestos, tiene eh, una dimensión de injusticia bastante relevante la propuesta de gravar las remesas. Porque, bueno, los mexicanos pagan impuestos. Ese es un dinero que ya pagó impuestos. El dinero que mandan de remesa a los mexicanos es un dinero que ya pagó impuestos, impuestos al consumo, impuestos a la seguridad social. Es decir, ya no tendrían por qué pagar impuestos adicionales. Ese es un primer factor. Un segundo factor es que la propuesta contempla que esta medida no se aplicaría a los ciudadanos y está en discusión, a los ciudadanos estadounidenses, y está en discusión si se aplicaría a los residentes permanentes que envían remesas. ¿Cómo van a controlar esto? Entonces, el mecanismo de envío se va a convertir en un registro de migrantes. Claro, Y claro, eso claro. y eso es muy peligroso y es algo que el gobierno de Trump está buscando dándole la vuelta para ver cómo registran a los migrantes para poderlos regresar. Entonces, primero hay un riesgo en Estados Unidos importante y hay un impacto en México también trascendental. México recibe 64,000 millones de dólares, recibió el año pasado en remesas. Un 5% son 3,200 millones de dólares. Llegan estas remesas a 5 millones de hogares. O sea, imagínate que a 5 millones de hogares, casi el 14% de los hogares en México, se les dice, ahora vas a ganar 5% menos, porque ese dinero evidentemente lo tiene que pagar el migrante y lo disminuye de la remesa. No es que vaya a mandar más dinero, es que va a disminuir la remesa. Entonces, estas remesas llegan y detonan el consumo local, es decir, se gasta en medicinas, en escuela, en vivienda. Entonces, la economía de las localidades que reciben remesas en estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que solamente esos tres estados representan la cuarta parte de las remesas, la economía local se va a ver muy dañada. Las remesas representan, después de las exportaciones no petroleras, el mayor ingreso de divisas para México. Entonces el tema es que se empiece a tocar las remesas, el tema es gravísimo. Se pueden detonar mecanismos irregulares de envío. Tú y yo ya tenemos edad como para acordarnos de cómo se mandaban las remesas en los 70, en donde una persona del pueblo iba y venía con las remesas. No había estas transferencias electrónicas o se usaban en muy poca medida. Entonces, para no ser detectados, muchos migrantes, sobre todo los indocumentados, que son los que más mandan remesas, van a recurrir a mecanismos irregulares. Entonces, la medida tiene un impacto grave en la comunidad mexicana en Estados Unidos y un impacto grave en los receptores de remesas y en la economía nacional. Y yo quisiera enlazar esta última reflexión sobre el impacto en la economía nacional porque me parece que debemos de detonar algo similar, una reacción similar a la de los aranceles. Es decir, la presidenta ya externó la opinión y que está en desacuerdo con la medida. Pero pues uno espera de su gobierno más que opiniones. Para opinar, pues estamos tú y yo. Los gobiernos deben de actuar, no nada más opinar. Y Y yo actuar con creo, estrategia, Jorge, con estrategia y no con claro, es demagogia. decir,
Si se desplegó todo, fueron no sé cuántos secretarios cuando se amenazó con aranceles, se fue toda una comitiva de altísimo nivel a Estados Unidos a negociar. ¿Qué se va a hacer en este tema? Eso no lo hemos escuchado. Escuchamos que la presidenta no está de acuerdo. Pues bueno, pues qué bueno que tenga una opinión tan clara, pero lo que uno espera de un gobernante son acciones. Es el ¿Cuáles Ejecutivo. podrían ser esas acciones del Ejecutivo mexicano? Por lo pronto sentarse con los congresistas, que es donde se está discutiendo el tema. Sentarse con los congresistas y hacerles ver el impacto negativo que eso tiene para las comunidades en Estados Unidos, que el tema es importante para México. Mientras la reacción mexicana se reduzca a una opinión en la mañanera y a una carta de los senadores, el impuesto a las remesas va a pasar como cuchillo en mantequilla. No va a haber nada que lo detenga. Entonces, una reacción mucho más articulada ya se hizo cuando los aranceles y si tuvo un éxito relativo. Bueno, ¿en dónde está la decisión del gobierno mexicano? Tanto que se dice que se quiere a los mexicanos en Estados Unidos, que se les protege, tanto que se festejan las remesas como si se derivaran de algún programa gubernamental. Bueno, esta es la oportunidad de mandar 5 o 6 secretarios de Estado a sentarse con los congresistas que están discutiendo el tema y a hacerles ver que para México esa es una afrenta gravísima. Más allá de conocer la opinión, pues que qué bueno que se conoce la opinión, pero pues como te digo, para opinar somos ya muchos los que opinamos. México es, por cierto, es el segundo destino de las remesas de migrantes en el mundo, solo detrás de la Después, India y atrás de China. es el tercero, exacto. Después de India y China, Después de India y es China, el tercero. es el tercero y contribuyen a disminuir la pobreza, contribuyen al consumo local, contribuyen a la balanza de pagos. Como ya mencionamos, es la tercera fuente de divisas, contribuyen a la estabilidad en el tipo de cambio. O sea, no es un tema que podamos solamente reducirlo a que, bueno, pues está en su derecho Estados Unidos, no estamos de acuerdo y que hagan lo que quieran. Si tanto hablamos de una integración, si tanto hablamos de contribuir en otros temas como seguridad, es el momento de decir, tú me grabas las remesas, pues yo cuestiono entonces si realmente somos socios. Te agradecemos mucho, Jorge Santibáñez, como siempre, con un enorme gusto el haber contado con tu opinión tan valiosa. Estamos a tus órdenes, Pepe, como siempre, con el gusto de saludarte. Igualmente, gracias, Jorge. El muy estimado doctor Jorge Santibáñez, especialista en temas de migración y expresidente del Colegio de la Frontera Norte. Sara Pablo, pues de lo que estaba hablando el doctor Santibáñez, como estrategia ya se reveló hace apenas unas horas, luego de haberse conocido la noticia y comentada por la presidenta del gravamen del 5% de las remesas, ya se va a integrar un grupo plural de legisladores para que viaje a los Estados Unidos. ¿Tú tienes claridad en todo esto, Sara? Adelante. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate, en un hecho poco frecuente, todos los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso se unieron hoy en esta condena a la propuesta del congresista republicano Jason Smith, quien plantea, ya lo decías, en la Cámara de Representantes fijar 5% de impuesto a las remesas que envían las y los migrantes. Senadores y diputados advirtieron que se trata de una propuesta injusta, sería una medida injusta por una doble tributación y una violación a los derechos humanos. Hoy en la Comisión Permanente del Congreso se abordó este tema. El presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó que se enviará una comunicación al Congreso de Estados Unidos con la postura del Poder Legislativo, pero en tribuna el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, reconoció a los coordinadores parlamentarios por actuar con altura de miras y propuso que un grupo plural de legisladores viaje a Washington para comparecer ante la comisión o el pleno de la Cámara de Representantes, además de que se envíe un documento técnico y político. Que hagamos llegar ante la comisión correspondiente del Gobierno de los Estados Unidos de América un documento técnico y político fijando nuestra posición y solicitarle que se constituya un grupo plural de senadores
de senadoras y senadores de la República que pudiésemos asistir, comparecer en audiencias ante la comisión o ante el pleno incluso de la Cámara de Representantes, porque entendemos que hay el interés de alguna parte de los congresistas americanos de que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo, porque quieren hacerlo antes del fin de semana, creo que es el Labor Day que se celebra ahora en los Estados Unidos. El senador del PAN, Miguel Márquez, dijo que se pretende grabar algo así como el presupuesto de los estados de Tlaxcala y Nayarit o el de la Secretaría de Salud, y las remesas hoy constituyen un ingreso importante para muchas familias en nuestro país. Desde Acción Nacional reiteramos nuestro desacuerdo con la iniciativa, ya que representaría un golpe injusto con graves implicaciones sociales y económicas para millones de familias mexicanas. Alzamos la voz con firmeza, con mucho respeto a la soberanía de nuestros pares legisladores, pero lo hago en defensa del esfuerzo de las y los migrantes mexicanos, de la dignidad y el derecho que tienen a no ser perseguidos ahora por su contribución económica en ambos países. Y bueno, pues se señaló hoy que de aprobarse este impuesto, 30 millones de migrantes se verían afectados. Pepe, el reporte. Muchas gracias por la información y el comentario. Que estés bien, Sara Pablo. Hasta luego, Pepe, buenas noches. Buenas noches, bien, lo estaba diciendo el senador Adán Augusto López Hernández. Los parlamentarios mexicanos tienen el tiempo en contra, el tiempo no está encima, porque se presume que el Congreso estadounidense podría votar el impuesto a las remesas, lo dijo Adán Augusto, antes del 23 de mayo. Y bueno, se está informando que esto avance en la Cámara Baja en el proyecto del republicano para castigar las remesas con un 5%. Hagamos una pausa muy breve, volvemos con usted.